Si alguien me hubiera dicho que el camino hacia mi divorcio sería el inicio de mi verdadera vida, me habría reído con amargura. Yo solo pensaba en sobrevivir a ese día, en no romperme delante de él, en no suplicar, en no desaparecer. Me llamo Rosa. Y la mañana en que recibí la citación judicial, sentí que todo lo que había construido se derrumbaba en silencio. El sobre marrón estaba sobre la mesa del comedor desde hacía horas. No lo abría porque ya sabía lo que contenía. El sello del juzgado destacaba como una herida abierta. La casa estaba en silencio, un silencio pesado, casi ofensivo. Mi marido llevaba semanas sin volver. Aquel hombre al que acompañé cuando no tenía nada, al que apoyé cuando dudaba de sí mismo, ahora era un hombre ausente en una casa llena de recuerdos. Mis manos temblaban cuando por fin rompí el sobre. Juicio de divorcio, fecha mañana a primera hora. Sentí que el aire desaparecía. Me senté sin fuerzas. No hubo gritos ni dramatismo. Solo una presión brutal en el pecho, como si alguien me aplastara desde dentro. En ese momento vibró mi teléfono. Era él. Antes su nombre me hacía sonreír. Ahora me provocaba náuseas. Ya habrás recibido los papeles. Preséntate mañana y no hagas el ridículo. Coopera y será más fácil para los dos. Leí el mensaje varias veces. Frío. Distante. Como si yo fuera una molestia administrativa. Respondí con lo poco que me quedaba de dignidad. ¿Por qué estamos haciendo esto? Merecemos hablarlo. ¿Qué hice mal? La respuesta llegó rápido. Demasiado rápida. Rosa, sé realista. Yo he avanzado. Tú te quedaste atrás. Ahora trato con gente importante. Mi imagen importa. Y tú ya no encajas. Eres una carga. Cada palabra era una bofetada. Recordé los años en que cosía hasta la madrugada para ayudarle a pagar sus estudios. Las noches en que compartíamos una comida barata, soñando con un futuro mejor. Todo eso parecía no haber existido nunca. Le escribí con lágrimas cayendo sobre la pantalla. Yo estuve contigo cuando no eras nadie. Yo creí en ti cuando dudabas. Yo construí este hogar contigo. No saques el pasado. Era tu obligación como esposa. Yo te di techo y comida. Estamos en paz. Mañana firmas y te vas. No intentes quedarte con nada. Todo está a mi nombre. No te pertenece nada. El teléfono sonó. Su voz ya no tenía nada de amor. Escúchame bien. Soy abogado. Si te atreves a pedir algo, te destruiré. Haré que quedes como la culpable. No te conviene enfrentarte a mí. Colgó. Me quedé mirando las paredes que yo misma pinté, las cortinas que cosí, la vida que cuidé. Todo iba a desaparecer porque yo ya no le servía. Durante unos segundos pensé en rendirme, pero algo dentro de mí se negó. No tengo dinero. No tengo estudios, pero tengo dignidad. No voy a suplicar. Esa noche apenas dormí. Metí algo de ropa en una maleta vieja. Nada más. Él se quedaría con todo. Yo solo quería salir con la cabeza alta. A la mañana siguiente, me vestí con lo poco que tenía. Me quité la alianza. Me miré al espejo. Tenía los ojos hinchados, pero seguía siendo yo. No tenía coche. Me había bloqueado las cuentas, así que salí a la calle dispuesta a tomar el autobús. Mientras caminaba hacia la parada, sentía las miradas, los susurros, las suposiciones.
el juicio silencioso de quienes no sabían nada. Y aún así, seguí caminando. No sabía que ese autobús viejo y abarrotado no era un castigo. Era el principio de algo que cambiaría mi destino para siempre. Mientras caminaba hacia la parada, cada paso pesaba como si arrastrara años de cansancio. No era solo el divorcio. Era la sensación de haber sido usada y descartada, de haber entregado mi vida a alguien que ahora me miraba como un estorbo. El asfalto estaba frío bajo mis zapatos gastados y el ruido de los coches me golpeaba la cabeza como un recordatorio constante de que el mundo seguía girando sin importarle mi dolor. Recordé la primera vez que él me prometió que todo cambiaría, que cuando triunfara yo sería la primera en disfrutarlo, que nunca me dejaría atrás. Sonreí con amargura al pensar en esas palabras. Las promesas no pesan nada cuando el ego se hace grande. Al llegar a la parada, me senté en un banco metálico oxidado. El autobús tardaba. A mi alrededor, la gente esperaba absorta en sus móviles, en sus propios problemas. Nadie miraba a nadie. Me sentí invisible, como si ya no perteneciera a ningún lugar. De repente pasó un coche oscuro y reluciente. Lo reconocí al instante. Era el suyo. No me vio. O quizás sí, pero no le importó. Avanzó con suavidad, sin detenerse, como si yo fuera parte del paisaje urbano. Ese fue el momento exacto en el que entendí que ya no había marcha atrás. Apreté la correa de mi bolso con fuerza. Dentro solo llevaba mis documentos y algo de dinero suelto. Nada más. Toda una vida reducida a unos papeles. El miedo empezó a subir por mi pecho como una marea oscura. ¿Y si perdía? ¿Y si salía del juzgado sin nada? ¿Dónde dormiría? ¿Qué haría mañana? Cerré los ojos y respiré hondo. No pedí que me salvara nadie. Solo pedí fuerzas para no romperme. El autobús apareció finalmente entre una nube de humo. Viejo, lleno, ruidoso. Subí empujada por la multitud. El interior era sofocante. Nadie se miraba. Nadie ofrecía ayuda. Pensé que así era el mundo ahora. Frío, apresurado, indiferente. Me agarré a una barra metálica intentando mantener el equilibrio mientras el vehículo arrancaba de golpe. En ese instante, sin saberlo, estaba a punto de hacer algo pequeño, algo insignificante, algo que cambiaría el rumbo de mi vida de una forma que jamás habría podido imaginar. Porque a veces el destino no llega con ruido ni grandeza. A veces llega disfrazado de un simple gesto humano. El autobús avanzaba a trompicones entre el tráfico de la mañana. Cada frenazo brusco hacía que los cuerpos se balancearan como si fuéramos piezas sueltas en una caja demasiado pequeña. El aire era espeso, cargado de sudor, polvo y cansancio. Me costaba respirar, pero no me moví. Me quedé de pie, aferrada a la barra metálica, intentando no pensar en el lugar al que me dirigía. A mi alrededor, nadie parecía ver a nadie. Rostros apagados, miradas perdidas, auriculares como muros invisibles. Era como si todos hubiéramos decidido fingir que los demás no existían. Entonces el autobús se detuvo con un chirrido agudo. Las puertas se abrieron lentamente y vi subir a un hombre muy mayor. Su cuerpo parecía frágil, encorvado por los años. El cabello completamente blanco, las manos temblorosas, un bastón de madera gastado por el uso. Intentó subir el primer escalón y casi pierde el equilibrio. El conductor resopló con impaciencia. Vamos, más rápido que no tenemos todo el día. Nadie se levantó. Nadie se movió. Vi cómo el anciano lograba subir,
Pero justo cuando buscaba dónde agarrarse, el autobús arrancó de golpe. Su cuerpo se fue hacia atrás. Todo ocurrió en un segundo. No pensé, no dudé. Solté la barra y me abrí paso como pude entre los cuerpos. Extendí el brazo y lo sujeté con todas mis fuerzas antes de que cayera hacia la puerta abierta. Sentí el peso de su cuerpo apoyarse en mí, el temblor de su susto. Tranquilo, señor, ya lo tengo. El anciano me miró con los ojos muy abiertos, respirando con dificultad. Asintió varias veces, incapaz de hablar al principio. Gracias, hija. Lo ayudé a sentarse en uno de los asientos reservados después de pedirle a un joven que se levantara. Lo hizo de mala gana, pero no me importó. Lo único que importaba era que el hombre estuviera a salvo. Me quedé de pie a su lado. Él me miraba como si yo hubiera hecho algo extraordinario. Yo solo había hecho lo que cualquiera debería haber hecho. Hoy en día no es fácil encontrar un corazón así, murmuró. Sonreí con timidez. No me sentía fuerte. Me sentía rota. Pero no dije nada. El autobús siguió avanzando y durante unos minutos permanecimos en silencio. Luego el anciano habló de nuevo. Va usted muy elegante para viajar tan temprano en autobús. No supe qué responder. Miré mis zapatos gastados, el vestido sencillo. Elegante no era la palabra. Dudé. Tengo un trámite importante. Asintió despacio. Sus ojos eran penetrantes, atentos. No curiosos, sino comprensivos. Como si pudiera ver más allá de mis palabras. Su rostro está cargado de tristeza, dijo con suavidad. Como si llevara una tormenta por dentro. Sentí un nudo en la garganta. Aparté la mirada hacia la ventana. Las lágrimas amenazaban con caer otra vez. Voy al juzgado, susurré finalmente. Hoy me divorcio. El silencio que siguió fue distinto. No incómodo. Respetuoso. El anciano apretó con más fuerza el bastón entre sus manos. Hay hombres que confunden el brillo con el valor real, dijo. Persiguen espejos y tiran diamantes. Negué con la cabeza. Yo no soy ningún diamante. Soy una mujer corriente. Me miró con una mezcla de firmeza y ternura. Una mujer que ayuda a un desconocido cuando ella misma se está cayendo, no es corriente. Eso es riqueza, de la que no se compra. Esas palabras me atravesaron como una luz inesperada. Nadie me había hablado así en mucho tiempo. El autobús anunció la parada de los juzgados. Me sobresalté. El corazón volvió a golpearme el pecho con fuerza. Tengo que bajar aquí. El anciano se levantó con dificultad. Yo también. Lo miré sorprendida. No se preocupe, insistió. Quiero acompañarla hasta la puerta. Hoy no debería caminar sola. No sabía quién era. No sabía nada de su vida. Pero acepté. Porque por primera vez en días no me sentía completamente sola. Bajamos del autobús juntos. Frente a nosotros, el edificio del juzgado se alzaba frío e imponente. Sentí miedo, pero también algo nuevo, una calma extraña. No sabía que aquel hombre humilde, de bastón y ropa gastada, no era quien aparentaba ser, ni que mi pequeño gesto en ese autobús acababa de activar la pieza más poderosa de mi destino. Mientras permanecíamos frente al edificio, sentí como el miedo volvía a recorrerme la espalda. El juzgado no era solo un lugar de leyes, era un escenario donde se decidiría quién tenía valor y quién no.
Respiré hondo varias veces intentando controlar el temblor de mis manos. El anciano notó mi nerviosismo. No baje la cabeza, Rosa, dijo de pronto, pronunciando mi nombre con naturalidad, como si me conociera desde siempre. A veces la vida nos pone de rodillas solo para enseñarnos a levantarnos con más fuerza. Me sorprendió que supiera mi nombre. Quizás se lo había dicho sin darme cuenta. O quizás simplemente lo había sentido. No pregunté. En ese momento no importaba. Observé la entrada del edificio. Abogados con trajes caros entraban y salían con prisa. Mujeres con la mirada apagada. Hombres discutiendo por teléfono. Todos parecían llevar una carga invisible. Yo también. Pensé en él. En cómo aparecería seguro, impecable, convencido de que ya había ganado. Pensé en sus palabras, en su desprecio, en la forma en que me había reducido a nada. El miedo se mezcló con algo nuevo. Determinación. No voy a suplicar, me repetí en silencio. No voy a permitir que me borre. El anciano apoyó ligeramente su mano en mi hombro. Fue un gesto sencillo, pero me dio una extraña seguridad. Como si no estuviera frente a un extraño, sino frente a alguien que había vivido mucho y entendido aún más. Sea lo que sea que ocurra ahí dentro, recuerde esto, dijo con voz firme. Usted ya ha ganado algo que nadie puede quitarle. Su dignidad. Asentí. Sentí un nudo en la garganta, pero también una chispa de fuerza que no sentía desde hacía meses. Di el primer paso hacia la puerta del juzgado. No sabía que en unos minutos mi marido estaría frente a mí. No sabía que ese hombre humilde que caminaba a mi lado era alguien capaz de hacer temblar su mundo. Y no sabía que estaba a punto de presenciar la caída más grande de la arrogancia que jamás había visto. Pero el destino ya estaba en marcha. Nada más cruzar las puertas del juzgado lo sentí. Esa opresión en el pecho que solo aparece cuando sabes que la herida va a volver a abrirse. El interior era frío, demasiado blanco, demasiado ordenado para tanto caos humano. El eco de los pasos resonaba como un recordatorio constante de allí dentro nadie venía a ser feliz. Caminé junto al anciano hasta la sala de espera. Me senté en uno de los bancos de madera y apreté las manos sobre el regazo para que no se notara cómo temblaban. Él se sentó a mi lado, apoyando el bastón con calma, como si ese lugar no le intimidara en absoluto. Fue entonces cuando lo vi. Entró con paso firme, seguro, arrogante. El traje oscuro perfectamente planchado, el reloj brillante en la muñeca, el mismo perfume caro que antes me gustaba y ahora me provocaba náuseas. No miraba a nadie, porque estaba convencido de que todos debían mirarlo a él. Mi cuerpo se tensó por completo. Ahí estaba el hombre con el que compartí mi vida. Y ya no reconocía nada de lo que había amado. Cuando me vio, sonrió de lado. No fue una sonrisa de afecto. Fue una mueca cargada de desprecio. Cambió su dirección y se plantó frente a mí, evaluándome de arriba abajo como si fuera un objeto defectuoso. Así que al final viniste, dijo con sarcasmo. Pensé que no tendrías valor. Respiré hondo. No iba a darle el placer de verme hundida. He venido porque es lo que corresponde, respondí con la voz lo más firme que pude. Soltó una risa corta. Eso llevas puesto para el juicio, parece salida de otro siglo. Has venido andando o en autobús, para dar más pena. Pero mis mejillas ardieron. A su lado estaba otro hombre, más joven, traje caro, maletín de cuero. Me miró con la misma condescendencia con la que se mira algo que estorba. Le presentó sin mirarme. Él es mi abogado.
el que se va a encargar de que salgas de aquí sin nada. Entonces, dejó caer una carpeta azul sobre mis manos. Firma. Y acabamos con esto ahora mismo. Si no, te prometo que te arrepentirás. Sentí como algo se rompía dentro de mí. No era miedo. Era rabia. Una rabia contenida durante años. No voy a firmar, dije. Su expresión cambió al instante. La sonrisa desapareció. Te estás poniendo difícil, no te conviene. Ese piso también es mío. La entrada la pagué yo, y respondí, con la voz temblando pero decidida. Fue entonces cuando dio un paso hacia mí, invadiendo mi espacio, bajando la voz como una amenaza. No te hagas la valiente. Sin mí no eres nadie. Antes de que pudiera responder, sentí cómo me agarraba del brazo. Apreté los dientes para no gritar. Y entonces ocurrió algo que no esperaba. El anciano se levantó. Su bastón golpeó el suelo con un sonido seco. No gritó, no insultó. Simplemente habló. Suéltela. La voz no era frágil. Era firme, autoritaria. Mi marido se giró molesto. ¿Y usted quién es? No se meta donde no le llaman. El anciano lo miró sin moverse. Continúe, joven. Está mostrando exactamente quién es. Vi cómo mi marido se reía, seguro de sí mismo. Mire, viejo, esto no es un albergue. Váyase antes de que llame a seguridad. Sentí la necesidad de protegerlo. No le falte el respeto, dije. Este señor me ha ayudado más que usted en mucho tiempo. Eso fue el error. Mi marido estalló en carcajadas. ¿Ahora te rodeas de mendigos? Ella caída rosa. El anciano no se inmutó. Solo lo observaba, como quien deja hablar a alguien que está cavando su propia tumba. Y en ese instante supe que algo estaba a punto de romperse. Porque la arrogancia siempre se excede, y cuando lo hace no sabe a quién está provocando. La gente alrededor empezó a mirarnos. Algunos fingían no escuchar, otros observaban con morbo contenido. Sentí como la vergüenza intentaba treparme por la garganta, pero la contuve. No iba a bajar la cabeza otra vez. Mi marido dio otro paso más hacia mí. Su rostro estaba tan cerca que podía ver la tensión en su mandíbula. Hablaba bajo, pero con veneno. Te advertí que no me hicieras perder el tiempo. Yo controlo este lugar. Conozco a los jueces. Conozco la ley. Tú no eres nadie aquí. Cada palabra era un golpe. Apreté los puños con fuerza, clavando las uñas en mis palmas para no temblar. El anciano permanecía en silencio, de pie a mi lado. No intervenía. Observaba. Y eso parecía incomodar aún más a mi marido. «¿Sigues aquí, viejo?», espetó él con desprecio. «Te crees un héroe, lárgate antes de que te humille también». El anciano ladeó ligeramente la cabeza. Su expresión no era de miedo, era de paciencia, como si esperara exactamente ese momento. «He visto hombres perderlo todo por hablar demasiado», dijo con calma. «Y usted está hablando de más». Mi marido soltó una carcajada forzada. «¿Amenazas? No sabes con quién te metes. Yo soy abogado. Gano más en un mes de lo que tú verás en toda tu vida». Sentí un escalofrío. No por miedo, sino por la certeza de que mi marido estaba cruzando un límite invisible. Alguien pasó cerca y se detuvo unos segundos al escuchar el tono elevado. Un guardia miró desde lejos. El ambiente se volvió denso, cargado. El anciano dio un pequeño paso hacia adelante. No me tocó,
No tocó a mi marido, pero su sola presencia cambió el aire. Joven, dijo despacio, la verdadera pobreza no está en la ropa ni en el dinero. Está en el carácter. Y el suyo está completamente en bancarrota. Vi cómo la sonrisa de mi marido se tensaba. Algo en su mirada cambió. No era miedo todavía. Era desconcierto. Por primera vez desde que lo conocía no tenía el control de la situación. Yo lo sentí antes que él. Y supe que lo peor para él estaba a punto de comenzar. El silencio que se formó tras las palabras del anciano fue extraño. No era un silencio vacío, era un silencio cargado, como el que precede a una tormenta. Mi marido dejó de reír. Por primera vez desde que entró en el juzgado, no parecía seguro de sí mismo. Lo vi tragar saliva. ¿Quién se cree que es para hablarme así?, murmuró, más para convencerse a sí mismo que para intimidarnos. El anciano no respondió de inmediato. Se apoyó con calma en su bastón y observó a mi marido de arriba abajo, sin desprecio, sin ira, solo con una atención profunda que resultaba inquietante. Yo estaba a su lado, sintiendo cómo algo invisible comenzaba a cambiar de dirección. Mi marido se giró hacia su abogado buscando apoyo. Dile algo. Este viejo está fuera de lugar. El abogado, sin embargo, ya no sonreía. Había algo en el rostro del anciano que lo había descolocado. Lo vi fijarse en sus facciones, en su forma de estar erguido pese a la edad, en la serenidad con la que dominaba el espacio sin levantar la voz. Señor, dijo el abogado con cautela, tal vez deberíamos calmarnos. Estamos en un juzgado. Eso pareció enfurecer aún más a mi marido. ¿Ahora te pones blando? Este tipo no es nadie. Fue entonces cuando el anciano habló de nuevo. ¿En qué bufete trabaja usted?, preguntó con voz tranquila. La pregunta sonó inocente, pero algo en el tono hizo que el ambiente se tensara aún más. Mi marido sonrió con arrogancia. Trabajo en uno de los despachos más importantes del país. No creo que le suene. El anciano asintió despacio. Vargas y Asociados, dijo. Sentí como mi marido se quedaba rígido. ¿Cómo sabe eso?, preguntó con brusquedad. El abogado dio un pequeño paso atrás. Su rostro había cambiado por completo. Lo vi palidecer lentamente, como si una idea imposible acabara de cruzarle la mente. El anciano levantó ligeramente la barbilla. Ese bufete no siempre fue lo que es ahora, dijo. Hubo un tiempo en que solo era una idea y una convicción: defender la justicia por encima del beneficio. Mi marido soltó una risa nerviosa. Mire, viejo, no sé qué historia se está montando, pero no terminó la frase. El abogado dejó caer su maletín al suelo. El golpe resonó en el pasillo y varias personas se giraron. El hombre estaba pálido, temblando. No puede ser, susurró. Mi marido lo miró furioso. ¿Qué te pasa ahora? El abogado levantó la vista lentamente hacia el anciano. Don Arturo, dijo casi sin voz. Sentí que el corazón se me detenía. El anciano suspiró suavemente. Hace tiempo que nadie me llama así en público. Mi marido dio un paso atrás. Luego otro. Su rostro pasó del rojo al blanco en cuestión de segundos. No puede ser, murmuró. Yo no entendía nada. Miraba de uno a otro intentando encajar las piezas. El anciano se enderezó ligeramente. Ya no parecía frágil. Su presencia llenó el espacio. Soy Arturo Vargas, dijo con calma. Fundador del bufete donde trabajas. El mundo de mi marido se derrumbó en ese instante. Lo vi sudar.
Lo vi temblar. Lo vi encogerse. Yo no sabía, balbuceó. Eso es evidente, respondió el anciano. Porque si lo hubieras sabido, no habrías mostrado quién eres en realidad. El pasillo entero parecía contener la respiración. Algunos abogados murmuraban su nombre. Otros bajaban la mirada. Mi marido cayó sentado en el banco como si las piernas ya no le respondieran. Don Arturo se giró entonces hacia mí. Su expresión se suavizó. Rosa, dijo. ¿Sabe por qué estoy aquí hoy? Negué con la cabeza. Porque esta mañana usted me recordó por qué dediqué mi vida al derecho. Ayudó a un anciano sin esperar nada a cambio, incluso cuando su propio mundo se estaba cayendo. Sentí las lágrimas brotar. Luego volvió a mirar a mi marido. Y usted, continuó, ha usado la ley para humillar, amenazar y despojar a la mujer que le dio todo cuando no tenía nada. Eso no es inteligencia. Eso es miseria moral. Mi marido rompió a llorar. No de arrepentimiento, de miedo. No diga nada más, dijo don Arturo. El juicio está a punto de empezar. Y esta vez no estaré sentado como espectador. Se levantó lentamente y apoyó su mano en mi hombro. Entraré con usted y diré la verdad. En ese momento supe que ya no estaba sola y que la caída de mi marido no acababa de empezar, apenas estaba comenzando. Sentí como el peso del aire cambiaba a mi alrededor. Ya no era yo la que se sentía pequeña. Era él. Mi marido evitaba levantar la mirada, como un niño atrapado en una falta imposible de justificar. Todo su lenguaje corporal había cambiado. El hombre que minutos antes se creía invencible ahora parecía encogido dentro de su propio traje caro. Don Arturo permanecía erguido, tranquilo, casi solemne. No necesitaba levantar la voz. Su silencio era más contundente que cualquier grito. Varias personas se habían detenido a observar. Abogados veteranos, funcionarios, incluso un guardia de seguridad. Todos sabían quién era. Todos entendían lo que estaba ocurriendo. Mi marido intentó recomponerse. Se pasó la mano por la frente empapada de sudor y murmuró algo ininteligible. Ya no ordenaba. Suplicaba. Profesor, solo fue un malentendido. Don Arturo negó lentamente con la cabeza. No es un malentendido cuando alguien muestra su verdadero rostro, respondió. La ley puede aprenderse. La ética no. Y usted ha fallado en ambas. Esas palabras fueron como una sentencia anticipada. Sentí algo extraño en el pecho. No era alegría. Tampoco venganza. Era alivio. Por primera vez desde que todo empezó, alguien con verdadero poder había visto la verdad completa. No la versión adornada de mi marido. No sus mentiras. La realidad. Una voz por megafonía anunció que la sala estaba a punto de abrirse. Don Arturo apoyó con firmeza su mano sobre mi hombro. Vamos, Rosa. Camine derecha. Hoy no entra aquí como una mujer derrotada. Entra como alguien que ha resistido. Asentí. Respiré hondo. Y di el paso hacia la sala del juicio, sabiendo que el miedo ya no me gobernaba. Porque cuando la verdad camina a tu lado, la mentira no tiene dónde esconderse. La sala del juicio era más fría de lo que había imaginado. No por la temperatura, sino por la solemnidad. Bancos de madera gastada, paredes blancas sin alma, y un silencio que pesaba como una sentencia anticipada. Cada paso que daba resonaba demasiado fuerte en mis oídos, pero ya no me encogía. Caminaba erguida. Me senté junto a don Arturo.
A mi otro lado, mi marido evitaba mirarme. Su abogado permanecía rígido, con la mirada fija en la mesa, como si deseara desaparecer. Ya no había arrogancia, solo miedo. Cuando el juez entró, todo el mundo se puso en pie. Al levantar la vista y ver a don Arturo, el juez se quedó inmóvil durante un segundo. Lo reconoció al instante. Vi cómo su expresión cambiaba de sorpresa a respeto profundo. «Profesor Vargas», dijo con voz contenida. «Es un honor». Don Arturo inclinó levemente la cabeza. «Continúe, señoría. Hoy estoy aquí como acompañante y testigo. Ese simple intercambio selló el destino de mi marido antes de que se pronunciara una sola palabra más». El juez comenzó la vista. Mi marido fue el primero en hablar. Su voz ya no era firme. Tartamudeaba. Intentó repetir los argumentos preparados, pero sonaban vacíos, mecánicos. Ni siquiera él parecía creerlos. Cuando llegó el momento de hablar de los bienes, ocurrió algo que jamás olvidaré. «No mantengo mi reclamación», dijo de repente. «Reconozco que la vivienda es ganancial. Estoy dispuesto a ceder mi parte». Un murmullo recorrió la sala. Yo lo miré sin entender. Durante semanas me había amenazado con dejarme en la calle. Ahora se rendía sin luchar. El juez tomó nota con rapidez. «¿Mantiene entonces la causa de divorcio por falta de aportación de la demandada?», preguntó. Mi marido tragó saliva. «No. El culpable he sido yo». Sentí un nudo en la garganta. No era una victoria dulce. Era la confirmación de todo lo que había soportado en silencio. Entonces don Arturo pidió la palabra. Habló despacio, con una claridad que no necesitaba adornos. Contó cómo me conoció esa mañana. Cómo una mujer destrozada se detuvo a ayudar a un anciano en un autobús lleno. Cómo ese gesto decía más sobre mi carácter que cualquier documento bancario. Luego habló de mi marido. No lo insultó. No gritó. Simplemente expuso los hechos. El uso de la ley como arma. La manipulación. La amenaza. La soberbia. Cada palabra caía como una losa. El juez escuchaba con atención absoluta. Nadie interrumpía. Cuando don Arturo terminó, la sala estaba en silencio total. El juez dictó sentencia de inmediato. Divorcio concedido. Bienes adjudicados a la demandada. Conducta reprobable del demandante recogida en acta. El golpe del mazo resonó como un final definitivo. No lloré. No sonreí. Simplemente respiré. Salimos de la sala sin mirarnos. Mi marido pasó a mi lado sin atreverse a levantar la cabeza. No sentí odio. Sentí lástima. Porque lo había perdido todo mucho antes de ese juicio. En el exterior, el sol brillaba con una claridad nueva. Don Arturo caminaba a mi lado con paso lento. «Gracias», susurré. «No sé cómo pagarle». Él sonrió. «No me debe nada. Usted me recordó algo que el poder a veces hace olvidar. Que la justicia empieza en los pequeños actos». Me entregó una tarjeta. «Si alguna vez necesita ayuda, llame. Pero sobre todo recuerde esto. Nunca vuelva a dudar de su valor». Asentí con lágrimas contenidas. Lo vi marcharse en un coche elegante, pero ya no lo veía como una figura lejana. Para mí siempre sería el anciano del autobús. Regresé caminando despacio. Pasé por la misma parada. El mismo banco oxidado. El mismo ruido de la ciudad. Pero yo ya no era la misma.
Había perdido un matrimonio, sí, pero había recuperado mi nombre, mi dignidad, mi vida, y entendí algo que nunca olvidaré. A veces el destino no llega con milagros, llega en forma de bondad y te devuelve todo lo que creías perdido. Yo soy Rosa y esta fue la historia del día en que volví a nacer.